Hola para todos una vez más. Continuamos practicando un poco. Vamos ahora a trabajar lo que sería una expresión booleana. Estamos dentro del tema de álgebra de Boole. Nos están dando entonces la siguiente expresión booleana. Y con esto nos piden en primera instancia que hagamos la simplificación, indicando cuál fue el axioma o teorema que utilizamos en cada paso. Y después en el inciso B me dan dos valores específicos para alguna de estas variables. Me dicen que A es igual a 1 y que B es igual a 1. Y que sabiendo eso, calcule cuál es la salida de toda la expresión booleana. Que bueno, después lo veremos en la siguiente hoja. Pero vamos a empezar haciendo la simplificación. Simplificación entonces. Tenemos A producto C más A más A más B producto A más complemento B. Bueno, acá recordemos, si tengo dos variables pegadas una al lado de la otra y no tengo nada de por medio, lo que habría es el producto lógico. A veces se lo pone, a veces no. Sepan que si no está escrito, seguramente lo que hay es la operación de producto lógico. Bueno, si queremos entonces simplificar esto, acá por un lado pasa lo mismo que pasa en la parte de lógica proposicional. Quizá haya varios caminos distintos. Yo voy a plantear alguno en particular. Si alguno tiene otro camino distinto, no es que necesariamente o el suyo o el mío está mal, sino que hay varias digamos, posibles formas de llegar a la solución. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Tengo suma y tengo suma. Puedo acá asociar de esta forma en particular. Y a su vez también, en este otro término, dentro del primer paréntesis tengo la variable a y la operación suma, que vuelve a aparecer acá, la variable a y la operación suma. Entonces esas dos cosas que están en común, las voy a poner una vez sola. Y ahora dentro de los paréntesis, lo que voy a ubicar es lo que está, digamos, sobrando. ¿Qué es lo que está sobrando? Esta B, este producto y esta B complemento. Entonces todo eso que está sobrando va a parar adentro del paréntesis. La justificación de lo primero que hice, los paréntesis que agregué en esta primera parte, es la propiedad asociativa. Y la justificación de lo que hice en esta segunda parte va a ser la propiedad distributiva. Y acá, acuérdense, cuando aplican distributiva, en cualquiera de los dos sentidos, podemos agregar corchete para dejarlo bien separado. Va a haber casos en donde no es necesario, no es estrictamente necesario, pero va a haber casos en donde sí. Si había que sí o sí ponerlo, ustedes no lo ponen, claramente va a estar mal. Seguramente ahí lo que va a pasar es que van a estar alterando el orden de las operaciones. Pero si no era estrictamente necesario ponerlo, igualmente lo ponen, no va a pasar nada. Va así todo funcionando igual de bien. A lo sumo lo que va a pasar es que en algún paso posterior de la simplificación eso terminará desapareciendo, pero por lo menos no lo va a llevar a una expresión que va a estar equivocada. Así que más vale que sobre y no que falte, siempre que apliquen distributiva en cualquiera de los dos sentidos, el sentido que expande o el sentido que contrae, como el que acabo de aplicar acá, acuérdense de agregar los paréntesis, corchetes o lo que sea necesario. Entonces acá hicimos dos cosas, propiedad asociativa y la distributiva. Continuamos. Esto lo asocié de esta manera para dejarlo bien separado, porque ahora voy a aplicar lo que sería la absorción. Fíjense que tenemos por un lado esta variable que aparece repetida acá adentro y a su vez esta operación suma y acá tengo la operación contraria que es producto. Estas son las dos condiciones que necesito para aplicar lo que sería absorción, que vendría a tener exactamente el mismo formato que ya vimos en la parte de lógica proposicional. Tengo la cosa que está repetida y a su vez las operaciones que son contrarias. Entonces aplico absorción y al aplicar absorción lo que queda es el de afuera. En este caso el de afuera es A. Por lo tanto, aplico absorción y me queda A. Del otro lado lo que tengo es suma. Y después acá adentro, si sigo trabajando, por un lado la A va a seguir estando.
y tengo el producto entre una variable y su complemento. El producto entre una variable y su complemento va a ser siempre igual a 0. 0. Y lo que estoy aplicando es el axioma del complemento, axioma del complementario. Ese axioma me decía que el producto entre una variable y su complemento va a ser igual a 0. Y también me decía que la suma entre una variable y su complemento va a ser siempre igual a 1. Bueno, en este caso estamos en el caso del producto, así que esto nos va a devolver 0. Y acá apliqué axioma del complementario. Bueno, fíjense que mantuve los paréntesis o corchetes que tenía acá, los voy a seguir manteniendo hasta que solucione la cuenta que está acá adentro lo máximo posible. Recién después de haber solucionado eso lo máximo posible, veo si los puedo eliminar o no. Pero mientras tanto lo voy a seguir manteniendo. Ahora, lo que tengo dentro de paréntesis es a más 0. A más 0 va a ser igual a a. Esto es consecuencia de lo que sería el elemento neutro. La operación de suma lógica tiene un elemento neutro que es el 0. Y siempre la idea del elemento neutro es el elemento con el cual yo puedo operar a cualquier otro y no cambia nada. Esa es la idea del elemento neutro. Por lo tanto, hacer la suma lógica entre a y 0 va a ser a. Y acá lo que estoy aplicando entonces es neutro. Y por último, si me queda la suma lógica de a más a, eso va a ser simplemente a. Y acá lo que estamos aplicando se llama idempotencia. Y entonces llegamos a la máxima simplificación posible. Resulta que la expresión booleana original, que era esta, es lo mismo que decir simplemente a. Bueno, primer ejemplo de simplificación. Funciona todo exactamente igual a lo que trabajamos en la parte de lógica proposicional. Y después en el inciso B nos piden: indica, en caso de ser posible, el resultado de salida de la expresión sabiendo que a es igual a 1 y que b es igual a 1 y justifica tu respuesta. Bueno, tenemos varias formas de encarar un ejercicio de este estilo. Uno podría decir, bueno, a ver, forma 1. Tomo la expresión booleana y me armo una especie de mini tabla de valores. Y esto lo llamo mini tabla de valores porque no voy a hacer la tabla completa. Si yo quisiera hacer la tabla completa, tendría que identificar cuántas variables distintas tengo. Acá lo que tengo son 3 variables distintas, A, B y C. Por lo tanto, la tabla completa debería de tener 8 filas. Ahora, a mí no me interesan las 8 filas de la tabla, porque a mí ya me están dando información. A mí me están diciendo que A es igual a 1 y también que B es igual a 1. O sea que lo único que me interesa de la tabla de valores es la fila en donde A valga 1 y B valga 1. Eso es lo único que me interesa de esa tabla de valores. Por eso es que digo que no tiene sentido hacer la tabla completa con sus 8 filas, si en realidad a mí me interesa solamente esto. Entonces voy a esta mini tabla que estoy armando y cada vez que aparezca A voy a poner 1 debajo y cada vez que aparezca B también voy a poner 1. Entonces esto lo voy a separar de esta manera. Estoy haciendo una columna para cada variable y para cada operación también. Y debajo de A siempre pondré 1. Y debajo de B también siempre pondré 1. Y ahora será cuestión de ver qué es lo que devuelve toda esta proposición completa con los valores que acabo de poner. Y si acá pensar en una especie de separación en términos, digamos, yo en definitiva lo que tengo es un término acá, que es donde aparece la primera suma, otro término acá, que es donde aparece la segunda suma, y después todo esto formaría parte de un mismo término. Por lo tanto, toda esta expresión booleana termina siendo una triple suma. Es una suma entre el producto de A y C, más A, más todo el otro producto. Ahora, si es toda una triple suma, con que haya solamente un 1, ya es suficiente para decir que toda la operación me va a devolver 1. Que esto sigue la misma lógica que la disyunción inclusiva de lógica proposicional. Si yo tenía una disyunción inclusiva,
con que al menos una proposición sea 1, toda la disyunción ya me devuelve 1. Bueno, acá en la suma lógica es la misma idea. Yo tengo una suma con que al menos una de las variables valga 1, ya es suficiente para decir que toda la suma me va a dar 1. Y resulta que eso ya lo tengo, porque acá en el segundo término de la suma aparece esta A, y esta A ya sé que es 1, por lo tanto, toda esta cuenta me va a dar 1, y ya ni siquiera hace falta que analice qué es lo que pasa con este término y con este término. Si tengo una triple suma y ya sé que uno de los términos de esa suma es 1, toda la suma va a dar 1, independientemente de lo que pase con los otros dos términos. Así que con esto me estoy evitando un montón de trabajo, ya sé que esta suma me da simplemente 1. Esta sería una posible forma. Forma 2. Resulta que en el inciso A hicimos una simplificación. Dijimos que toda esta expresión booleana que me da el enunciado, suponiendo que nuestra simplificación esté bien hecha, es lo mismo que simplemente la variable A. Entonces, que estas dos expresiones sean lo mismo, significa que toda esta expresión booleana devuelve siempre lo mismo que toda esta expresión booleana. Entonces, si a mí me están diciendo que A es 1 y que B es 1, yo puedo sustituir A igual a 1 y B igual a 1 en toda la expresión original, como hice mediante el método número 1, o en lugar de hacerlo en la expresión original, lo puedo hacer en la versión simplificada. Y a mí ya me están diciendo que A es igual a 1, por lo tanto, A es igual a 1, y la expresión booleana completa es igual a 1, y termino llegando a la misma conclusión que ya había calculado mediante el método número 1. Claramente, ya sea que utilice un camino o que utilice otro, debería de llegar siempre a la misma idea, a la misma conclusión. Si no fuera el caso, entonces puedo estar seguro de que fallé en alguno de los dos caminos. Estas serían entonces dos posibles formas de hacerlo. Y si no una tercera, como dijimos, sería ahora sí hacer la tabla de valores, pero la tabla completa, en donde van a aparecer tres variables. Por lo tanto, esta tabla completa debería de tener sus 8 filas. Y de esas 8 filas a mí me va a interesar únicamente analizar qué es lo que pasa cuando la variable A vale 1 y la variable B vale 1. Son las únicas filas que a mí me va a interesar analizar. Esta tercera forma quizás es un poco más larga, pero también termina siendo como un poquito más mecánica si ustedes quieren. Así que también me va a terminar llevando una solución que va a estar bien. Pero bueno, para mí no es el camino ideal. La idea de un ejercicio matemático no es simplemente llegar a una solución que esté bien, sino también intentar llegar a esa solución de la manera más elegante, más corta y cómoda posible. Pero bueno, insisto, cualquiera de los tres métodos sería igualmente válido. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de trabajo con una expresión booleana. Se pedía simplificación y después la salida de la expresión dado ciertos valores particulares. Ya lo que voy a terminar de señalar, de agregar en este enunciado, fíjense que en el punto B, inciso B, me dan únicamente valores para A y para B, pero en la expresión booleana original aparece también C. Bueno, eso es lo que tranquilamente puede pasar. La expresión booleana original podría tener 5 variables y a mí quizá me den data solamente sobre 2, sobre 3, sobre 4, depende. Y eso igualmente no significa que no voy a poder llegar a una solución. Fíjense que en este caso tranquilamente pudimos llegar a la solución a pesar de que nunca me dijeron qué pasaba con C. Bueno, resulta que C es una variable que, hablando mal y pronto, ni corta ni pincha para lo que sería la solución de toda la expresión. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Gracias por la atención. Nos estamos viendo en la próxima.